Grave calificó el gobierno la denuncia del Ministerio Público que pone en tela de juicio el catastro de fallecimientos en el Sename. 24 Horas accedió de forma exclusiva a un oficio donde la exdirectora Solange Huerta dio cuenta de inconsistencias en 6 casos donde las fechas de defunción no cuadran. Hace pocas horas, una de las cifras más esperadas se dio a conocer. El catastro fue duro. Durante 2 meses, el equipo liderado por la exdirectora del Sename, Solange Huerta, se dedicó a contabilizar cuántos niños, jóvenes y adultos habían muerto bajo la supervisión directa e indirecta del Sename entre 2005 y 2016. La cifra final fue desgarradora: 1.313 fallecimientos. Nos duele habernos demorado 2 meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema. Fue el mayor levantamiento de información que se haya hecho en el Servicio Nacional de Menores, pero este lunes el Ministerio Público destapó una nueva arista, donde aseguran que las cifras entregadas podrían no ser las reales. Durante la investigación hemos podido descubrir discordancias respecto de las fechas en las que existen estos registros de fallecimientos que nos otorgó el Servicio Nacional de Menores, en particular, lo que nos pueda demostrar de que el número de fallecidos no sería tal. Según el fiscal de esta investigación, se registraba información de ingresos de niños fallecidos, cuando en realidad esos menores ya estaban contabilizados en el sistema. No se descarta fraude al fisco. Podría existir un fraude de subvenciones, pagos que efectivamente el Estado realizara a organismos colaboradores respecto de niños que anteriormente habían fallecido. Yo creo que esto es de la mayor gravedad, que esto significa utilizar los recursos que son de todos los chilenos y que van en beneficio de estos niños de una pésima manera. Así que todo este trabajo creo que hay que hacerlo, tenemos que esperar qué es lo que realmente resulta de esta investigación. Intentamos contactar a la exdirectora Solange Huerta, pero estuvo inubicable. De todas formas, 24 Horas tuvo acceso exclusivo a un oficio enviado al Ministerio Público el pasado mes de febrero. En él, ella responde y se defiende ante las discordancias en las cifras. Explicó la dificultad para realizar el catastro y critica el sistema informático Senainfo, aludiendo a que esa plataforma había sido diseñada como una plataforma de pago. La presidenta de los funcionarios concuerda con esas críticas. Es un sistema precario, de verdad hay un problema de registro, hay un problema de plataforma que tiene el Estado hoy día que mejorarlos evidentemente para tener la información correcta. En el oficio, la exdirectora Solange Huerta le responde a la Fiscalía por 24 casos donde existirían inconsistencias y admite que en 6 de ellos las fechas de fallecimiento no cuadran. Por ejemplo, un menor donde la defunción informada fue el 3 de agosto de 2008, cuando la fecha correcta era el 18 de febrero de 2016. El error habría sido de digitación. En los otros 5 casos hay desfases de 1 o 2 días en las fechas de defunción. Cuando moría un niño, no lo informaban al Sename y guardaban su certificado de defunción en una carpetita de la propia institución. Entonces no cabe duda que no se informaba al Sename para los efectos de poder seguir recibiendo la subvención del niño fallecido. Estos hechos son de una gravedad absoluta. Nosotros creemos que estas irregularidades demuestran todo el problema que había con la administración anterior. La Fiscalía tiene encomendada investigar las muertes y sus responsables, pero ahora surge una nueva arista sobre qué tan prolijo fue el catastro de fallecimientos y si hubo o no fraude al fisco con las subvenciones. Bueno, precisamente queremos analizar este tema acá en el debate de Vía Pública. Vamos primero a saludar a quienes nos acompañan en el panel. Primero a Paulo Genau, director social del Hogar de Cristo. Paulo, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Nicolás Espejo, asesor de Naciones Unidas en materia de infancia, profesor de las universidades católicas y de Chile. Nicolás, también gracias por estar aquí esta tarde. Buenas noches. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Ana María Salinas, directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo, experta en temas de abuso sexual, jurídico y forense. Ana María, gracias por acompañarnos. Y Carol Baum, subsecretaria de la Niñez. Carol, también, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Noche. Y primero, quiero preguntarles, ¿les sorprende lo que veíamos en la nota? Esto de que no haya ese tipo de información certera respecto a los niños, Nicolás. Bueno, la verdad no. A mí no me sorprende, y porque efectivamente una cosa donde yo creo que hay bastante acuerdo es que el sistema de información, no solo de los chicos que pasan por el Sename, de los niños que pasan por ahí, sino que en general el sistema de información sobre el ciclo de vida general de los niños es ausente. No hay una base integrada de información que nos cuente qué pasa
con la vida de los niños. Y en ese sentido es esperable que dentro del Sename también, y como sabemos, hubiera deficiencia en la generación de información. El Sename en particular tiene dificultades graves de su sistema informático, para que le sirva al Estado para el diseño de políticas que estén hechas para los niños en base a la información que se levanta. Claro, yo de hecho revisaba, por ejemplo, aquí una información del año 2012, cuando la jueza de familia Mónica Geldres decía: Chile no tiene contados los niños que están en hogares de menores, no se conoce el número exacto de los niños que están en hogares de acogida o centros de protección, se sabe cuántos reciben subvención, pero la cifra no es clara en los casos en que ese pago no está de por medio. Esto es una información del año 2012. ¿Cómo se puede explicar que en todos estos años no se haya podido avanzar en algo tan básico como conocer cuántos son los niños? ¿A qué lo atribuyen? ¿Qué pasa en relación a lo que decía Nicolás? Este es un síntoma más de un problema sistémico. Aquí hubo absoluto olvido negligente de parte de todos los gobiernos en las últimas décadas, de las cuales podemos dar cuenta, no solo en relación a los temas de registro, metodología, estándares mínimos, capacitación del personal, o sea, cada uno de los aspectos que tú miras está absolutamente desajustado de unos estándares mínimos de calidad de atención hacia la infancia. Por lo tanto, tú tomas este tema y dices, pero ¿cómo es posible que se demoraran tanto, que no existieran registros, que la información no llegara a donde tenía que... Tomas otro ámbito y te vas a encontrar con las mismas dificultades. Por eso que finalmente hoy día estamos yo diría, en un clima emocional, político, comunicacional, que levanta este tema, lo mira, el país se sorprende y dice, esto es urgente. De que hay una crisis sistémica que hay que tomar muy seriamente y de manera urgente para resolver los problemas que están afectando a la infancia y a la juventud, a la niñez, sobre todo en los sectores más vulnerables y pobres en el país. Así es. Sí. A mí me parece que lo relevante es aprovechar esa crisis para poder efectivamente movilizar a la sociedad en su conjunto para generar los cambios que se requieren generar. O sea, cuando Perdón, ¿cómo lograrlo de manera concreta? Lo digo porque, lo decía yo al inicio, claro, con el caso de Lisset pareciera que recién ahí partió el tema, pero no es cierto. Mediáticamente incluso, desde la época en que la jueza Geldres estaba toda la polémica por el informe, desde ahí que ya se viene hablando y no hay cambios definitivos o reales. No hay cambio porque yo creo que se ha operado con estándares de calidad equivocados, o sea, en distintos niveles. Yo creo que, tal como, ¿no es cierto?, decían acá, es un problema sistémico que debe ser abordado de manera sistémica y con un enfoque ecológico. No centrarse en el problema del Sename, entender que esto está conectado con lo que pasa en salud, con lo que pasa en educación, con lo que pasa con el contexto social, la deprivación en la que viven ciertos sectores. O sea, cuando un joven delinque, la pregunta es ¿cómo llegó a eso? ¿Cuál es su historia en relación a lo que decía Nicolás? No hay ningún registro de eso. Y para los que estamos en el ámbito académico incluso se hace difícil investigar sobre el tema, porque no hay datos. No hay datos precisos para poder evaluar, por ejemplo, cuál es el impacto de un programa de intervención ejecutado por un proyecto colaborador del Sename o por un proyecto, ¿no es cierto?, directamente dependiente del Estado, porque no hay datos. No hay datos respecto de cómo llegó, no hay datos de los logros, no hay datos de si volvió a delinquir. Y cuando uno intenta acceder a esa información, operan resistencia. ¿Por qué? Porque yo creo que es de conocimiento público que se opera con estándares de calidad equivocados, las subvenciones se dan y el sistema que existe para evaluar a los proyectos me parece que no es el adecuado. Sí, hoy día el desafío no es solamente preocuparnos de lo que está pasando con los niños que están en el sistema, esa es la urgencia, tenemos que preocuparnos de los niños que están en residencia, pero pareciera que se muere un niño en un accidente de auto, mueren varios niños y a todos nos duele, sale la noticia en todos los canales, dramático, y se han muerto 1.300 y tanto, o una cifra muy grande de niños y no fue tan escandaloso hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces hoy día, claro, esa es la urgencia, no se vayan a morir más niños, pero el problema va más allá. Hoy día necesitamos evidentemente evitar que se mueran, pero además el objetivo del Sename no solo debe ser que no se mueran, eso es un mínimo, pero realmente muy básico, sino que es que puedan reinsertarse, puedan tener una vida familiar, volver a sus familias, tener ellos una vida familiar, desarrollar una vida con cierta normalidad, tener sus hijos, educarlos, trabajar, etcétera. Y más aún,
que este también es un rol que le compete específicamente a la subsecretaría, prevenir. O sea, el rol de la sociedad debiese ser desde antes. Hay síntomas, como por ejemplo la vulneración, que son vulneraciones de derechos que llevan a que un niño llegue al sistema, pero hay causas que llevan a eso, ¿cierto? Entonces, ver qué es eso, es la delincuencia, la falta de educación, la pobreza. Hay distintos factores que pueden llevar a eso, y eso es lo que hay que atacar. Sí, Entonces, me gustaría que Marcelo nos contara un poco de de ese contexto, porque por la experiencia que tienen en la Fundación les toca convivir con eso todos los días. O sea, yo creo que acá lo que se está planteando y que en definitiva nos tiene en esta meseta de cuál es la realidad, cómo podemos seguir avanzando, tiene que ver con esta intersectorialidad que ha estado fallando. Y esta intersectorialidad que no tiene mecanismos de exigibilidad para que finalmente salud haga la pega, para que vivienda se meta, para que desarrollo social los meta en el Chile Crece Contigo, para que no tengamos un 15, un 16% de niños que fueron diagnosticados, se les aplicó una medida cautelar y nunca tuvieron siquiera una razón explícita para ser privados de derechos parentales. Entonces, yo creo que aquí el elemento, junto con los elementos preventivos, o sea, yo creo que una de las cosas más positivas, uno de los anuncios más potentes de lo que ha hecho el presidente Piñera el primer día de su gestión, es proponer este sistema de alerta temprana, pero que solo va a operar en la medida que seamos capaces de fortalecer el entorno local, seamos capaces de fortalecer aquellas redes que están en los territorios, tanto de la sociedad civil como de los organismos públicos, para generar estos espacios de detección precoz de graves vulneraciones de derechos que finalmente, si nosotros estamos en el espacio preventivo, vamos a estar evitando que muchos de nuestros niños terminen en una situación que amerite que se les prive de esos cuidados parentales. Eso tiene mucho sentido, porque por mucho que el presidente haya dado una señal potente y diga esto para nosotros los niños son prioritarios, y le diga a todos sus ministros, esto es prioritario, y los ministros, los subsecretarios, de ahí que llegue al último nivel, que esto es a nivel de un CESFAM o un consultorio en un pueblo pequeño, etcétera, y que efectivamente sea prioritario los niños, eso es muy difícil. Por lo tanto, hay que fortalecer de alguna forma la red y el apoyo familiar para que esta gente tenga acceso a toda esta intersectorialidad. Entonces, hay un trabajo que es de arriba hacia abajo, desde el presidente hacia las autoridades, pero también de abajo hacia arriba, para llegar al municipio, que sería lo más cercano que tiene la gente, por ejemplo. Claro, se habla de tratar de llegar a un acuerdo en este y otros temas, pero ¿sienten ustedes que por lo menos ahora hay un ambiente distinto, que tal vez el hecho de que ya hay una discusión avanzada en el Congreso, que eso tal vez pueda incidir en que esta vez sí se pueda avanzar de manera más concreta? A ver, yo creo que lo que estamos concluyendo acá es que Sename no es más que un síntoma, ¿cierto? No es el tema, no es el problema es el olvido sistémico de la infancia pobre y vulnerada en este país. Claro, porque siempre se plantea, como la gran solución el dividir el sin duda. Sí, pero ese es un tema de una cosa más global. Técnicos administrativos que tienen que ocurrir, y está bien que ocurran y ojalá avancen rápido, pero aquí hay una mirada marco, que es la ley de garantía. Si tú miras, llevamos más de 20 años, Nicolás, entre la antigua ley de protección, más de 20 años de tramitación para que el país se ponga de acuerdo, 20 años. Se le ha puesto y se le ha quitado prioridad más de 42 veces. Entonces, que el Parlamento finalmente hoy día tiene la presión de ponerse de acuerdo, y el gobierno de colocar los recursos para tener una estructura marco de respeto, que garantice los derechos de la infancia en este país. Porque si tú miras el ámbito de la educación, ocurre lo mismo. Si tú dices, mira, hoy día, de acuerdo a la CACENA, hay 77.000 niños fuera del sistema escolar. Fuera, que son los mismos por lo demás. Salen del colegio, el colegio los echan porque son niños que tienen problemas, porque se meten de repente con droga, porque han vivido experiencias de trauma y victimización, por lo tanto desarrollan conductas que son adaptativas a eso, pero son disruptivas en el colegio los echan, no los quieren ver porque son problemáticos, terminan en la calle, de la calle empiezan a dar vueltas, y resulta que educación, otro de los grandes ausentes en estos temas, salud, de los grandes ausentes en estos temas. Entonces, esta ley marco, que nos obliga finalmente como nación, saben que aquí hay unas mínimas garantías básicas que todos tenemos que respetar, con el propósito de que los niños tengan los servicios en las distintas dimensiones que lo requieren, con el propósito de que disminuyan
todos los factores de riesgo y los daños que se van asociando a sus vidas, cuando la sociedad lo que hace es excluirlos, cuando salud no los atiende, cuando educación no los toma, en fin, y finalmente terminan, ¿cierto?, en estas propuestas de decir, los tenemos que cuidar o los tenemos que rehabilitar. Hablemos de no solamente Sename en el ámbito de la protección, sino que todo lo que tiene que ver con el tema de los niños y jóvenes, de los jóvenes infractores. Y tú tienes otro drama, los estándares, la calidad, el mal servicio, sistemas dañinos, es otro ámbito que se ve menos porque duele menos en la sociedad, son como los niños malos. ¿Sí? Son los delincuentes. Estigmatizan. Pero son los mismos chiquillos que empiezan a... Estoy de acuerdo con Pablo en el tema de que es muy importante el tema de la ley de garantía de la niñez, pero también no podemos caer en que esta sea una ley que solamente sea una declaración de buenas intenciones y que diga garantizamos el derecho de los niños, para ponerlo burdamente, a ser feliz y ahí cómo lo concretamos. Entonces, hay proyectos de ley que son importantes, pero yo creo que hoy día, y que hay que tramitarlo, y así mismo, como decía, la separación del Sename es muy importante, sobre todo porque así podemos, al crear estos dos nuevos servicios, quizás al fin tener un sistema mejor diseñado, más eficiente, etcétera, pero yo creo que es clave tomar medidas que le cambien hoy la vida realmente a los niños, porque si nos demoramos mucho en tramitar proyectos de ley y no tomamos medidas concretas, exactamente, vamos a seguir teniendo niños en el sistema que van entrando, que se van dañando, etcétera. Entonces van por carriles paralelos. Tramitemos los proyectos de ley con urgencia, pero tenemos que ponerle mucha urgencia. Me queda una duda de por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo en esta ley de garantía de la niñez. ¿Por qué 20 años han pasado? ¿Qué es lo que incide en que finalmente en el Parlamento no se pueda avanzar en esto? Entiendo que Chile es uno de los pocos países que no tiene esta ley, ¿no? En América Latina, efectivamente. Y yo creo que hay diversos factores. Primero, yo creo que la infancia no estuvo en el centro político de la historia de Chile moderno como está hoy día. Y ese es un factor que habilita grandes acuerdos nacionales, ¿no? Y esta es la oportunidad que tenemos hoy día en Chile, tener un gran acuerdo nacional. A mí me gustó que cuando el presidente anunció este gran acuerdo, inmediatamente el senador Urresti, el senador Arboe hacen una conferencia de prensa y dicen, ya, nosotros queremos un acuerdo, ¿no?, por la infancia. Me parece que el factor político acá es clave. Y el segundo factor es que creo, y esto es una posibilidad pero también es un riesgo, que como hablamos efectivamente del Sename y de los sistemas, yo creo que hay una creciente construcción de que acá lo central es la vida de los niños. Si no ponemos el foco en los niños, en vez de los sistemas, de las instituciones, de los servicios, de los ministerios, lo que va a pasar es que efectivamente vamos a seguir construyendo instituciones, y el Sename es un ejemplo de eso. El Sename originalmente no era lo que terminó siendo. Fue creciendo institucionalmente de una manera inorgánica y en consecuencia, si el foco está en los niños y en sus experiencias de vida, yo creo que eso moviliza las historias que hacen que la gente diga, no, ok, yo estoy dispuesto a pagar impuestos por tener un mejor sistema, estoy dispuesto a votar por diputados y senadores que llevan adelante ese proceso. Yo creo que la oportunidad está en ese acuerdo político, en poner el foco en los niños, en sus historias de vida y no en los sistemas, y evitar de esta manera que la discusión, perdamos una oportunidad histórica para Chile. O sea, yo creo que es una oportunidad histórica que creemos por primera vez un conjunto de condiciones que acompañan a los niños en todos los ámbitos de su vida, y en esto Chile no se la puede farrear. Y no se la puede farrear primero porque es un país de ingresos altos, es un país que tiene el número 38 en el ranking de desarrollo humano en el mundo, un país OCDE, y donde probablemente los bancos tienen mayor información integrada que la que existe, ¿no?, en el sistema de protección social para los niños. Esa cuestión no la podemos aceptar, y yo creo y estoy convencido de que las condiciones políticas hoy día, más la información que se ha levantado, puede permitir que hagamos ese pase de cambio. El Sename es un síntoma, estoy de acuerdo con Pablo, es una cuestión urgente, como dice Carol, hay que resolverlo, las medidas yo creo que apuntan hacia ese lado, pero corremos el riesgo de que en 3 o 4 años más seguimos hablando solo de este porcentaje de niños que es menos del 3% de todos los niños de Chile, los que pasan por alguna forma de atención en el Sename, y que para el otro 97, 98% no tengamos nada que decirle, niños migrantes, niños indígenas,
niños que pertenecen a minorías sexuales. ¿Qué tenemos que decirle a esos niños? ¿Qué tiene que decirle al sistema? La buena noticia en ese sentido es que la verdad es que la Subsecretaría de la Niñez, que la verdad es que me va a tocar encabezar, todavía no está 100% tramitado el proyecto, faltan 3 etapas cortas, etcétera, pero que se tramitó durante el gobierno anterior, crea una autoridad responsable de esto, de la promoción, de la prevención, de la coordinación intersectorial y de dictar los estándares de funcionamiento del organismo del Sename actualmente o de lo que sea el sistema de protección. Hay un responsable y alguien a quien decirle, oye, tú no hiciste esta pega, así que explícanos por qué. Entonces eso es un buen paso en ese sentido. Y eso, perdona, es lo que uno ve en los países que lo hacen bien, en diferencia de trabajar con otros países, lo hacen bien cuando tienen sistemas especializados para los casos que se requieren, reforzados, pero en el marco de prestaciones sociales, en materia de salud, educación, barrios seguros, los contextos de violencia en que se rodean los niños y las oportunidades también. Si se hacen esas dos cosas a la vez, no solo hay una mejor protección general, sino que los niños que pasan por el Sename, ellos van a estar mejor porque va a haber condiciones que van a permitir que los sistemas funcionen en su mérito de manera más eficaz. Y además está el tema de la Defensoría de la Infancia que está pendiente y tenemos muchas dudas al respecto. ¿Cómo se van a surgir los candidatos? ¿De qué manera el Senado van a tener la posibilidad de plantearle al país su proyecto? ¿Defensor del niño? Defensor del niño, exactamente. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Transparente. La idea es que ojalá no ocurra lo que a menudo ocurre, digamos, que surgen personas más bien de conversaciones políticas. Por lo menos en la sociedad civil estamos tremendamente preocupados de ver, bueno, cuál va a ser ese sistema. Es un cargo que es autónomo, es independiente y que tiene un rol fundamental en garantizar, monitorear desde la perspectiva de los intereses de los niños, cómo el Estado y las organizaciones vinculadas a van prestando servicios y los van acompañando en momentos muy críticos. Yo creo que ahí hay otro tema que nos preocupa y ojalá podamos tener algunas claridades prontamente. Sí, a mí lo que me preocupa particularmente es el riesgo que se corre de pensar que una ley puede llegar a resolver un problema tan complejo. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que sensibilizar a la comunidad y a las localidades porque muchas veces hay cosas que la ley no va a poder resolver. La ley describe algunos aspectos generales, pero no está llamada a resolver problemas psicosociales complejos, donde, por ejemplo, que el sector salud entienda que la población vulnerable, que los niños vulnerados, que las familias multiproblemáticas no pueden ser tratadas como cualquier usuario de salud, que no pueden ser egresados del sistema de salud porque faltaron a la tercera citación, si es esperable que lo hagan si son familias multiproblemáticas. Tampoco debiera ocurrir que un joven que ha sido infractor de ley, donde uno de los factores que ha influido en que cometa delito es que tiene problemas de salud mental y no haya horas de psiquiatría disponibles en la red. Entonces, el problema es mucho más amplio. Entonces, lo importante es que aunemos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y en los sectores que tendrían que participar. El punto es que a salud también se le impongan metas que tienen que ver con el tratamiento que le da a esta población vulnerable, que educación también tenga metas asociadas a la calidad que le da y cómo, por ejemplo, se establece en las comunidades escolares el buen trato que tienen que tener y el trato especial que tienen que tener las familias multiproblemáticas. Y que entendamos todos que la unidad de análisis, porque acá se hablaba harto de los niños, pero los niños son moldeables por la familia en la que están, muchas veces delinquen porque no han aprendido otra cosa, muchas veces son testigos de violencia entre los padres, muchas veces los infractores han sido niños vulnerados antes, entonces dividir el fenómeno no es tan fácil, porque niños infractores, con eso, el tema de hoy día, dentro de los anuncios del presidente Piñera está específicamente eso, es la transformación del Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, y específicamente la Subsecretaría de la Niñez en Familia y Niñez, porque creemos con mucha convicción de que hoy día tratar al niño solo no va a resolver el problema, porque es el niño y su entorno, el niño y su familia. Y además porque muchas veces hay familias que tienen muchos niños en el sistema. Entonces, esto tiene que ver con las alertas tempranas, que esto no debería pasar, que una mamá llegue a tener muchos niños en el sistema, pero también porque la solución pasa por la familia y por todo lo que rodea a esa familia, o sea, desde el espacio físico hasta el contexto de violencia o de drogadicción, etcétera, que lo rodea. Por eso es uno de los focos que queremos poner es ese,
preocuparnos de la familia. Pero así como está la familia, no solamente y especialmente precisamente cuando se encuentran estos espacios de vulnerabilidad, es muy necesario reforzar los dispositivos comunitarios. Es muy importante hacer coaliciones en los territorios, la coalición de la educación, la coalición de la salud, etcétera, y hacerlo con la sociedad civil. Si el Estado tiene un músculo limitado, el Estado va a poder llegar hasta determinados lugares donde la costo-eficiencia le permita. Pero justamente la sociedad civil, justamente son los vecinos que, corresponsabilizándose con los niños, son capaces de poder generar factores protectores. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos estado trabajando en la instalación de un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan, junto con la Universidad de Washington. Y lo que hemos podido ver es que los vecinos, al poco andar, empiezan a asociarse entre ellos, empiezan a tomar un rol protagónico y empiezan a trabajar con sus hijos y con los hijos de sus vecinos como si fueran sus hijos. Y eso es fundamental si realmente queremos llevar esto que es un diseño desde lo central, desde las políticas públicas hacia lo local, con la efectividad de poder estar más cerca del niño. Si no hacemos eso, si nos olvidamos de lo local, así como ha pasado con la institucionalidad que se ha ido presentando, los distintos proyectos de ley no abordan de manera precisa lo local. Sí, y eso es clave para todo ese punto, porque ya tenemos que ir cerrando, pero de manera breve, ¿cuáles crees tú que deben ser los énfasis que se tienen que dar? ¿Se debe seguir con aquellos proyectos que están en el Congreso? ¿Faltan otros elementos? ¿Cuál crees tú? Yo creo que el sistema de garantías de derechos, mientras no se visibilice aquellos mecanismos que promueven no solo el catálogo de derechos, sino la exigibilidad de los mismos, mientras no se dote de una protección también administrativa, por ejemplo, en los proyectos de protección especializada, donde no podamos tener claridad respecto de cómo van a ejercerse aquellas potestades que hoy día, por ejemplo, están básicamente radicadas en los tribunales. Tenemos que ir avanzando en cómo generamos esta protección administrativa de manera adecuada para poder hacer cumplir este catálogo de derechos y de servicios básicos, tanto para la población vulnerada como también para todos los niños. Me quedan algunos minutos nada más. ¿Cuáles son los énfasis, Pablo? ¿Dónde deberían estar? A ver, yo creo que aquí tienen que coexistir un marco legal que brinde garantía. Yo creo que es fundamental, llevamos más de 20 años en esa historia y sabemos, hoy día conocemos las técnicas, los estándares, la calidad, los servicios, los profesionales, las metodologías que funcionan como nunca antes en la historia de la humanidad. Y lo que tiene que haber fundamentalmente es interés, voluntad política y disposición presupuestaria para hacer un cambio radical en este tema de la historia del país. Los énfasis, ¿dónde debiesen estar? Sí, yo diría dos cosas. Uno, precisamente porque es un acuerdo político nacional, yo creo que es importante que haya continuidad en la agenda legislativa de un gobierno al gobierno que llega. Eso es un gesto que demuestra una continuidad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante que junto con los énfasis que ha anunciado el presidente Piñera, con las medidas, ¿no?, y en la agenda legislativa, también esto tome lo que se ha avanzado en la discusión legislativa anteriormente. No votar todo ese trabajo, porque efectivamente uno tiene que construir sobre lo que el gobierno anterior, que tuvo problemas, pero que también hizo cosas buenas y que hay que reconocer y que hay que tratar de darle continuidad. Me parece que la continuidad de la agenda legislativa es importante para efectivamente generar este acuerdo político. Y en materia específicamente, yo diría, del Sename, yo creo que el foco, lo central de esto es estar en las garantías que van a tener, que tienen y que requieren los niños en Chile. Solo un ejemplo, las leyes son leyes que crean servicios, ¿no? Entonces, lo que son leyes orgánicas, básicamente, describen procesos orgánicas, ¿no? Y no describen cuáles son las garantías que un niño que entra en contacto con el sistema por protección o infracción de ley tiene que tener. ¿Cómo queremos reforzar esa garantía? Evitar que lleguen, cuando pasan, lamentablemente, tener los mejores estándares y luego que pasan, acompañar los procesos de inclusión social tanto para adolescentes infractores de ley como para adolescentes o niños vulnerados en sus derechos. Ana María, las prioridades. Yo creo que, a ver, tres cosas. Una, entender que la infancia es un problema de todo, que la unidad de análisis deben ser los niños y sus familias, que no es un problema que va a resolver solo el Estado, tenemos que involucrarnos todos desde el rol que cada uno tiene, papá, mamá, profesional, entender que el abordaje de la vulnerabilidad implica especialización y profesionalización de los servicios. Y por último, yo creo que hay que mejorar en el amplio sentido los sistemas de registro. Solamente teniendo datos y información precisa, uno puede generar evidencia que permita sustentar mejoras, porque sin eso, difícil.
¿Coincide, subsecretaria? Coincido en casi todo lo que han dicho, en todo lo que han dicho, pero creo que prioritario el diseño, dejar de diseñar programas de intervención de los niños de forma intuitiva, usar los datos que existen, hacer todo basado en evidencia, evaluar los programas y en los resultados posteriores de esto, y por otra parte hacer real la intersectorialidad y que no sea un desafío para el Sename, para el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social y el Defensor del Niño, sino que sea para todo el Estado en su conjunto, del Presidente de la República, todos los ministros y hasta lo más bajo posible. Ojalá que se pueda avanzar en todos estos temas que lamentablemente con cierta regularidad tenemos que estarlos tratando, pero sin embargo no vemos que se produzcan cambios demasiado profundos. Así que parte del llamado a todos a unirse a esto es también para los medios. Swap Falabella, a solo 4.700. Hay que mantener el tema en alto lo más posible. Y así, por supuesto. Así que por eso mismo les agradezco. Gracias. A esta hora el debate de vía pública. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.